Durante la sádica ocupación de la Unión Soviética, existieron 4 hermanos judíos que se atrevieron a desafiar a sus conquistadores alemanes. Ellos eran los Bielski. Habiendo experimentado en primera persona las brutalidades de Adolf Hitler, tomaron la decisión de vengarse con sus propias manos. Su sed de sangre no tardó en llegar a oídos de aquellos que eran víctimas del nazismo. Muchos no dudaron en unirse a ese grupo que crecía abruptamente, al igual que lo hacían la frecuencia y la osadía de sus ataques. Lo que había comenzado como acciones de sabotaje se convirtieron en asesinatos y atentados contra importantes oficiales alemanes. Los hermanos se habían vuelto una terrible amenaza, llegando a ajusticiar brutalmente a casi 400 de sus enemigos. Hoy, en este nuevo video de Historia Militar, te contaremos todo sobre los partisanos de Bielski, la pesadilla de los nazis en Bielorrusia. Cuando los nazis invadieron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, Bielorrusia fue uno de los primeros territorios en caer en sus garras. La pobre resistencia ofrecida por el Ejército Rojo no pudo evitar el avance de los alemanes, quienes para agosto de ese mismo año habían completado la conquista del país. Una vez bajo su control, no tardaron en comenzar sus macabros planes de exterminio. Rápidamente establecieron numerosos guetos donde la población eslava y judía fue trasladada a la fuerza. Los que se negaban eran simplemente fusilados sin ninguna muestra de remordimiento. Uno de estos oscuros lugares fue creado en un campo en Novogrudok. Este pueblo había sido tomado por los nazis el 4 de julio de 1941 y allí vivían aproximadamente 6.000 judíos. Inmediatamente todos fueron obligados a utilizar la estrella de David en sus ropas para poder ser identificados. Pero esto no fue suficiente para los sádicos germanos. Solo unos días después, 500 de los residentes más importantes fueron llevados a una aldea cercana y ejecutados sin piedad. Los alemanes trasladaron a los sobrevivientes a guetos, donde se los sometió a brutales jornadas de trabajos forzados. In order to place Jews in a ghetto, Nazi authorities would follow a familiar pattern. First, Jews were identified and separated from their non-Jewish counterparts. Often their property was confiscated and they were refused employment. Once this phase was completed, they were rounded up and forced into ghettos, where living conditions were appalling. Extreme overcrowding in the confined area led to the outbreak of epidemics, and the abject poverty of the inhabitants led to starvation and often death. Entre los prisioneros se encontraban 4 hermanos que no estaban dispuestos a morir bajo la opresión nazi. Se trataba de Tuvia, Alexander, Asael y Aaron Bielski. Ellos se habían criado cerca de Novogrudok cuando este lugar aún pertenecía a Polonia, antes de su anexión por la Unión Soviética en 1939. Luego de la invasión alemana, junto con sus padres y otros miembros de la familia, fueron trasladados al gueto donde comenzaron a vivir una realidad brutal y devastadora. Los germanos solo permitían el paso de algunos pocos suministros al interior del campo, los cuales eran completamente insuficientes para proveer a las miles de personas hacinadas allí. Debido a esto, los prisioneros pasaban hambre y vivían en condiciones completamente insalubres, pero eso no era todo. Se transformaron en víctimas constantes de brutales abusos. Frecuentemente los germanos organizaban masacres de judíos con el único fin de amedrentar a la población prisionera y prevenir ideas de rebelión. El 8 de diciembre de 1941 tuvo lugar la mayor matanza hasta ese momento.
Los alemanes ingresaron al gueto y comenzaron a asesinar a sus habitantes a sangre fría. 2.990 personas perdieron la vida solo en ese día. Entre las víctimas fatales estaban los padres de los hermanos Bielski junto con otros familiares cercanos. Al comenzar las ejecuciones, el lugar estalló en un terrible caos, mientras los prisioneros intentaban huir o esconderse de sus verdugos. Los jóvenes Bielski consiguieron aprovechar la situación para escapar del gueto y huir hacia un bosque cercano a Novogrudok. Los hermanos habían conseguido evitar la muerte segura que los esperaba en el pueblo. Sin embargo, esto no significó que aceptaran su nueva situación. El asesinato de sus familias los llenó de odio e inmediatamente comenzaron a planear cómo tomar venganza contra los invasores. Ellos no habían sido los únicos capaces de escapar de las garras nazis. Allí en el bosque, junto con otros 13 judíos, decidieron tomar las armas. Acababa de nacer el grupo que en el futuro llevaría el nombre de los Partisanos de Bielski. Tuvia fue elegido como líder. Con 35 años era el mayor de los hermanos, pero lo que lo hacía aún más adecuado para el rol era que contaba con experiencia militar. Había servido en el ejército polaco en la década de 1920, alcanzando el rango de cabo. Esas habilidades ahora le serían útiles para llevar adelante la lucha contra los germanos. Pero si querían representar un verdadero desafío, los partisanos debían aumentar sus números. Tuvia organizó peligrosas misiones donde algunos de los miembros de su grupo se infiltraron en los guetos judíos. Una vez allí informaron a los prisioneros de su existencia. Si bien no podían planear escapes masivos, ya que se corría el riesgo de que los nazis los descubrieran, consiguieron aumentar la cifra de integrantes gracias a huidas menores. A principios de 1942 contaban con 40 partisanos, pero ese número no hizo más que crecer. Muchos de los que lograron huir de los centros de detención por cuenta propia, a su vez fueron captados por los Bielski, y la gran mayoría aceptaba con entusiasmo la invitación a unirse. No solo buscaban a hombres capaces de combatir contra los alemanes, sino también mujeres, ancianos y niños. Cualquiera era bienvenido. Para mitades de 1942 ya habían superado los 100 miembros. Además, y muy importante para comenzar sus operaciones, durante este tiempo habían conseguido hacerse con una buena cantidad de armas con las que atacar a los nazis. Sin embargo, el objetivo principal de los hermanos no era asesinar a los invasores, sino salvar a la población judía de la zona. Tuvia knew that killing 1 or 10 or 30 or 40 or 100 Germans was, in the scope of things, meaningless. But to save one Jew was an affront to the Germans. It was more meaningful, whether they were an old lady or an old man or a young child. It had more meaning to rescue than to kill. De todas formas, cualquier situación en donde pudieran asesinar a los germanos era aprovechada. Pero debían tener mucho cuidado. La mayoría de sus guerrilleros contaba con muy poco o ningún entrenamiento militar, por lo que solo algunos tomaron parte de los actos hostiles contra los alemanes. Sin embargo, estas acciones tuvieron lugar y algunas fueron tan osadas que lograron llamar la atención de las autoridades nazis en Bielorrusia. Frecuentemente los partisanos atacaban a colaboradores que habían entregado o incluso asesinado a judíos. En su mayoría eran policías o políticos locales. Era habitual que los aguardaran frente a sus hogares, sorprendiéndolos con una terrible golpiza de bienvenida. No obstante, si la infracción era considerada muy grave, el castigo era aún peor: la muerte. En una ocasión, alrededor de 12 personas de una misma familia habían revelado a los nazis el escondite de 2 muchachas que estaban huyendo de los germanos.
Los soldados lograron capturar a las jóvenes, pero los delatores no salieron indemnes. Los partisanos de Bielski les hicieron pagar las consecuencias. La familia completa fue ejecutada sin piedad. En esa guerra no había lugar para la traición. La mayoría de las acciones coordinadas por los hermanos consistían en el sabotaje. Destruían las líneas de comunicación, robaban almacenes llenos de comida destinada a los soldados y atacaban patrullas solitarias. Cada vez que una operación resultaba exitosa, la fama de este grupo crecía y sus números también. Judíos que estaban escondidos en el área, al escuchar a los partisanos, se dirigían al bosque para unirse a su causa. Incluso otras personas, como romaníes, eslavos o soldados polacos y soviéticos que habían quedado atrás, se sumaron a los guerrilleros. Para comienzos de 1943, el grupo superaba los 1.200 miembros. La gran mayoría de ellos, cerca de un 70%, eran mujeres y niños. Vivían en refugios subterráneos para evitar ser detectados, pero a pesar de su difícil situación disponían de varios servicios. Se construyeron cocinas, graneros, un hospital e incluso una pequeña escuela. Muchos de los partisanos habían tenido oficios antes de la conquista alemana, por lo que contaban con zapateros, sastres, herreros y otros artesanos. Las armas recuperadas eran arregladas y también se creaban nuevas. Una sinagoga fue establecida y hasta se incluyó una cárcel. Allí en el bosque, rodeados por las fuerzas nazis, los judíos pudieron recuperar algunos aspectos de su vida previa. Pero ellos no se conformaron con solo sobrevivir. Su objetivo era salvar a su patria, por lo que el invasor debía ser eliminado. Sus acciones contra los conquistadores convirtieron a los hermanos Bielski en objetivos de gran interés para los alemanes. En 1943 se ofreció una recompensa de 100.000 marcos para cualquiera que asistiera en la captura de Tuvia, su líder. Aún así, los partisanos continuaron con sus misiones de sabotaje y venganza. El control germano de la región estaba perdiendo fuerzas, ya que se vieron obligados a enviar muchas de sus tropas a los distintos frentes de batalla. Alentados por esto, cada vez más grupos guerrilleros surgieron en Novogrudok y otras partes de Bielorrusia. Los ataques contra convoyes enemigos se hicieron más frecuentes y mejor organizados. El número de nazis muertos no hacía más que aumentar. Para julio de 1943, la amenaza interna era ya imposible de ignorar. Con la situación cerca de salirse de control, los nazis comenzaron una masiva operación antipartisana con el objetivo de destruir de forma indiscriminada a los rebeldes. Con la ayuda de colaboradores locales, los alemanes se dirigieron a toda la aldea sospechada de albergar a aquellos buscados por el Reich o de haber asistido a los guerrilleros. Una vez allí, los germanos reunían a los habitantes en los espacios públicos e iniciaban su proceso de selección. Aquellos que no pertenecían a este pueblo eran deportados a centros de trabajos forzados. Los judíos, en cambio, fueron masacrados sin piedad. A veces los nazis simplemente quemaban los asentamientos enteros junto con toda su población, sin siquiera comprobar si de verdad estaban escondiendo a sus presas. Más de 4.000 civiles murieron en tan solo un mes y aproximadamente 25.000 personas fueron trasladadas a campos de concentración. Las tropas germanas también entraron a los bosques donde sabían que se encontraban los rebeldes. Los partisanos de Bielski y otros sobrevivientes se vieron obligados a cambiar de escondite innumerables veces, siempre alertas para no ser sorprendidos por los nazis. 52,000 German troops were dispatched to the forest. The Bielskis were forced to flee deeper into the woods and trek through a treacherous swamp. Imagine at night being tired with the swamp up to your chest, children on your shoulders, and tying yourself to a tree so that you can get some sleep
and not drown. El objetivo de esta operación no solo era eliminar a los partisanos, sino también sembrar el terror entre los locales para prevenir que se unieran a estos grupos. Sin embargo, esa matanza descontrolada tuvo exactamente el efecto contrario. Los civiles que conseguían escapar se dirigían casi en su totalidad al bosque, donde eran acogidos por los hermanos Bielski y las otras organizaciones rebeldes. Los crímenes alemanes solo lograron aumentar los números de guerrilleros. Entre estos nuevos miembros había muchos integrantes del Ejército Rojo Soviético. Estos eran soldados y oficiales de alto rango que habían recibido órdenes de sus superiores de adentrarse en los bosques bielorrusos para entrar en contacto con los partisanos. De esta forma, los rebeldes de Bielski comenzaron a trabajar en estrecho contacto con estos grupos, los cuales estaban mejor entrenados y organizados. A pesar de que los soviéticos intentaron absorber a la organización judía, los hermanos se negaron rotundamente, ya que querían mantener su independencia. Aún así, contar con estos camaradas en armas hizo que pudieran formar parte de misiones más desafiantes. De esa manera, en los meses siguientes, los Bielski aumentaron la frecuencia de sus ataques contra los nazis. Con una unidad de 150 guerrilleros armados, entre los que se encontraban algunos soviéticos, se concentraron en emboscar a los convoyes germanos mientras se trasladaban por las afueras del bosque de Novogrudok. Furiosos por las acciones de los alemanes contra la población civil, no tuvieron piedad contra los invasores. Se estima que desde el comienzo de las ofensivas hasta mediados de 1944, llevaron adelante 38 misiones de combate. En ellas destruyeron 23 vagones de tren y 2 locomotoras. También detonaron 4 puentes para dificultar el movimiento de los nazis. Los ataques eran tan fulminantes que muchas veces los soldados alemanes no tenían siquiera tiempo de sacar sus armas para defenderse. Pero cuando lo hacían, los pueblos de Bielorrusia se convertían en un baño de sangre. Se estima que aproximadamente 50 de los propios partisanos cayeron en estos brutales operativos. Sin embargo, fueron los alemanes quienes sufrieron los peores daños. Aproximadamente 380 enemigos fueron ajusticiados, entre los que se incluían policías, espías y colaboradores. Se había convertido en una verdadera pesadilla para los conquistadores, quienes veían cómo su control sobre la región se hacía cada vez más limitado. And that's the way they threw fear on the population. There wasn't a human being in state of White Russia in those days did not know the Bielskis. They wiped out collaborators. They didn't fool around. They sent men and taught that lesson that these things will happen to those that harm Jews or turn them in, that there was a penalty for Jewish blood. Se debe mencionar también un lado más oscuro de estas operaciones. A veces las víctimas de los hermanos Bielski eran los mismos civiles, quienes se negaban a compartir su comida con los partisanos. La ocupación hizo que los recursos escasearan, por lo que las familias necesitaban todos los bienes posibles. Alimentar a decenas de combatientes podía significar el hambre para ellos. Pero los rebeldes hicieron oídos sordos a sus quejas y llegaron a golpear o incluso matar a los que ofrecieran resistencia. Los miembros de este grupo también participaron en misiones cuyo objetivo no eran los nazis, sino integrantes de la resistencia polaca. Los soviéticos, que cada vez ejercían más influencia en los Bielski, creían que estos hombres eran una amenaza para el control comunista en Bielorrusia, por lo que debían ser eliminados. Se cree que decenas de soldados del ejército irregular de Polonia cayeron bajo las balas de los partisanos. Para mediados de 1944, pese a los continuos ataques de los rebeldes, los nazis debieron colocar su foco en otro frente. El grueso del Ejército Rojo Soviético se encontraba justo en el borde del país,
y todo indicaba que se estaba preparando para una enorme ofensiva. El 22 de junio de 1944, exactamente 3 años después de la invasión alemana, los comunistas dieron inicio a la Operación Bagration. Los soldados de Joseph Stalin atacaron a sus enemigos en un frente que se extendía desde Estonia en el norte hasta Rumania por el sur, a más de 1.500 kilómetros. Los germanos rápidamente fueron superados. Decenas de miles morían o eran capturados cada semana. Los partisanos de Bielski aprovecharon el caos en las filas nazis para continuar con sus acciones de sabotaje y venganza. Finalmente, el 8 de julio de 1944, los alemanes fueron barridos por las fuerzas soviéticas y guerrilleras y se vieron obligados a retroceder. Novogrudok fue liberado luego de casi 3 años de ocupación alemana. Testigos contaron cómo, luego de que la amenaza fue eliminada, los judíos refugiados en el bosque comenzaron a emerger de sus escondites, formando una fila de 1 kilómetro de largo. Se contaron 1.236 personas. Todas habían sido salvadas de una muerte segura por las acciones de los 4 hermanos y sus guerrilleros. Una vez que los nazis fueron expulsados de Bielorrusia, las relaciones entre los Bielski y los soviéticos se deterioraron rápidamente. La NKVD, la policía secreta de Stalin, escuchó rumores de que la organización había amasado un gran botín de guerra durante sus acciones partisanas. Debido a esto, interrogaron a los hermanos e incluso amenazaron con encarcelarlos por su fracaso en implementar los ideales comunistas en el campo. Sin embargo, finalmente eligieron otro castigo. Tuvia y Alexander fueron puestos a trabajar para las nuevas autoridades de Novogrudok, mientras que Asael fue enrolado en el Ejército Rojo. Murió en combate en febrero de 1945 durante la batalla de Königsberg. Los 3 hermanos sobrevivientes, desconfiando de sus amos soviéticos, huyeron de Polonia ese mismo año hasta arribar a los Estados Unidos. Ahí consiguieron finalmente la ansiada libertad que buscaban, formando familias y viviendo hasta una edad avanzada. El más joven de los Bielski, Aaron, continúa allí hoy en día, desde donde cuenta la increíble historia de sus hermanos a todo aquel que quiera escucharla. To me, my brothers were 100 feet tall and not 6 foot tall. They're great men. Great human beings. El accionar de los Bielski durante estos años es digno de ser recordado, ya que gracias a ellos, más de 1.200 judíos pudieron sobrevivir a uno de los genocidios más terribles de toda la historia. Pocos relatos de la Segunda Guerra Mundial llegan al mismo nivel de valentía mostrada por estos hermanos, así como por las otras organizaciones partisanas. Estas personas lucharon contra los nazis en terribles condiciones, enormemente superados en número, muchas veces sin ningún arma y con el peligro constante de ser descubiertos y ejecutados. Aún así, su valor nunca flaqueó. Llegando al final de este video, queremos preguntarte: ¿conoces algún otro relato de partisanos famosos durante la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.